En el extremo norte de Colombia se encuentra el departamento de La Guajira, con un territorio de aproximadamente 20.848 kilómetros cuadrados. Con los mejores recursos eólicos de Sudamérica, es una región de contrastes, con un clima desértico y semidesértico, rodeada de diversos paisajes, desiertos, playas y salinas. En su territorio se encuentran 24 áreas protegidas, 5 pueblos indígenas, Wayuu, Kinki, Ica, Kogi y Wiwa que habitan el territorio desde tiempos prehispánicos y una gran comunidad musulmana que desde 1940 ha ido coexistiendo en el territorio. En La Guajira se encuentra el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos. Este santuario abarca aproximadamente 7.000 hectáreas protegidas y alberga una gran diversidad de ecosistemas característicos de la región, incluyendo humedales costeros, manglares y vegetación adaptada a las condiciones áridas. En el concepto indígena sobre el territorio no existen las delimitaciones fronterizas. En Guayunaiki, el nombre étnico para la Guajira es Guajiramuin, Humain o Guajira, que traduce nuestra tierra. Guayúcana, nosotros tucarujulento maca, Colombia, Sumao, Venezuela, Guanesia, Chaguayá, Ceguayá, nosotros carujulento maca, guamo. Los indígenas guayú que residimos en el departamento de La Guajira, en la costa norte colombiana, por años, años, nacimos en las dos naciones, entre Colombia y Venezuela, para lo cual nosotros no existe una frontera, porque siempre, eh, desde nuestros ancestros, hemos estado en las dos naciones. Bueno, anteriormente, fuera de que hoy día existe ya mucha problemática para ingresar al vecino país, pero pues más sin embargo, todavía existe ese vínculo entre las dos naciones de los guayús a ingresar al país vecino. Entonces, para el guayú como tal, no existe una frontera. Mi historia empieza desde que tengo aproximadamente de los 3 a los 4 años, desde que el momento que tenemos uso de razón. Nuestros primeros pasos es enrollar las bolitas de hilo. Nos enseñan a hacer las bolitas. El hilo como tal viene en este cono. Entonces nos enseñan a hacer las bolitas. Fui aprendiendo poco a poco hasta lo que cabía en mi mano. De entre el lapso de 5 a 6 años fui aprendiendo entonces a colocar el diseño, cosa que a la edad de los 7 años exactamente empecé a hacer la primera mochila grande, pero pues antes hice más pequeñita. Con esa mochila que yo tejí, mi mamá la vendió y me compró unos aretes enormes. Yo muy contenta, bueno, ya yo iba a la escuela, entonces en las tardes terminaba de hacer mis tareas y me ponía a tejer, entonces cogí una pasión por el tejido. Muchos diseños que son diseños autóctonos de la cultura que fueron tomados como de las huellas de animales, de atardeceres, de paisajes, como tal de la cultura. El tema de las flores sí es un tema que se adaptó, es como un tema más moderno, como para innovar los diseños tradicionales. Tiempo después, como para combinar el diseño tradicional con algo diferente. Pues yo ingresé a la universidad
pero hacía mis tejidos. En vacaciones, pues me iba para La Guajira. Anteriormente, las personas de la comunidad Wayuu se iban asentando periódicamente de acuerdo a la estación climática. La tierra no era una pertenencia individual, sino un bien colectivo conectado a las rancherías. En cada ranchería existen varias casas y cada casa posee una cocina que tradicionalmente está construida con el corazón del cactus de la región, al cual se le conoce como yotojoro. Al interior de esta, usualmente el fuego está encendido. De esta forma, se comunica que hay vida. Desde hace más de 400 años se practica la transhumancia con los rebaños de chivo en la comunidad Wayuu. Hacen parte de su vida y se relacionan con el tema económico y su seguridad alimentaria, entre otros. La conexión que tienen los Wayuu con la naturaleza se observa en su manera de vivir, en los diseños de su artesanía y en el respeto por el alimento. Es así como el friche o jurrichi es uno de los platos típicos tradicionales y cuyo ingrediente principal es el chivo. Tiene su propio festival, el cual se realiza anualmente en junio en Maicao. En el Caribe colombiano, la cultura zenú floreció entre el 800 a.C. y el 1200 después de Cristo. En la depresión momposina, esta región, caracterizada por su propensión a inundaciones, fue transformada por los zenú a través de un ingenioso sistema de drenaje y riego, mediante la construcción de una extensa red de canales que abarcaba 500.000 hectáreas en la cuenca del río Cauca y 150.000 en la del río Sinú, lograron regular el flujo de agua, protegiendo así sus viviendas y optimizando el uso de sus tierras para la agricultura. Los zenú diseñaron canales de diversas dimensiones y configuraciones, adaptándolos a las necesidades específicas de control del agua. Durante las inundaciones, estos canales dirigían el exceso de agua hacia terrenos baldíos, donde se cultivaban amplias áreas. Además, los canales cortos de entre 30 y 60 metros eran utilizados para controlar la velocidad del agua y facilitar la sedimentación que luego se esparcía sobre los campos como abono. Esta infraestructura no solo garantizaba la producción agrícola durante el verano, sino que también servía como criaderos de peces en invierno. Entre los cultivos que prosperaban en este entorno se encontraban maíz, yuca, ñame y árboles frutales. En este contexto, también crecía la caña flecha, una planta única en el mundo que se adaptaba perfectamente a las condiciones del terreno. Vengo de una comunidad indígena que se llama Nueva Estrella y está compuesto por un cabildo menor de 12 personas. La caña flecha no nace en cualquier parte de la tierra, ella siempre nace en partes húmedas y allá ella era silvestre. Ya ahora se toca cultivar porque ya lo silvestre ya no nace por la mucha explotación que hicimos con el sombrero. Mi mamá, cuando yo era niña, mi mamá la veía tejer para alimentarnos a nosotros, para llevarnos el sustento económico, o la alimentación o la educación, lo poquito de educación que nos da por medio de la artesanía, que es el sombrero. Entonces, cuando yo también era pequeña, nosotros empezamos, como veíamos a mi mamá y a mis hermanos tejiendo, nosotros nos daba como esa curiosidad también de aprender. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros como niños? Íbamos a las matas de plátano y cogíamos las hojas y empezamos a también a como hacerle ripiado el proceso, igual como hacía mi mamá el proceso de la caña flecha. Entonces nosotros hacíamos eso, empezamos a tejer, hacíamos 3 ripiados, solamente 3 ripitas de la hoja del plátano. Entonces empezamos así. Cuando ya mi mamá veía que nosotros tejíamos la hoja del plátano bien, ya nos mandaba a hacer el ribete del sombrero. Entonces uno empezaba a hacer el ribete, se levantaba temprano. Había una escuela que quedaba en mi comunidad, todos íbamos ahí. Después que salíamos de la escuela empezamos a tejer el ribete para estar listo en 8 días.
Bueno, cuando ya empezamos a hacer eso, nosotros al tejer el sombrero o la caña flecha, esto a nosotros nos salía como muy flojo y mi mamá nos decía, aprieta eso, colócate eso bien y aprieta bien, haga así hacia atrás. Entonces ella nos iba como enseñando más para avanzar y tener un mejor tejido. A medida que nosotros íbamos creciendo, íbamos mejorando nuestros tejidos. Entonces ya empezamos con el tejido quinciano, que es como rústico, como este, es rústico. Ya después empezamos por el 17. O sea, íbamos como te digo, de cadena en cadena hasta llegar a un 23. Entonces empezamos por el 17, de ahí vino el tejido 19 para mejorar más el tejido. Porque mira este quinciano cómo se ve así de áspero. ¿Sí? Después viene el tejido 23. Antes también mi mamá, cuando yo la conocí, ella hacía el sombrero con pegue. ¿Sí? Después ya fue como avanzando, ya lo hacíamos, ya lo hacemos en sí. El pegue es algo que se va uniendo esta trenza con la otra y se ve algo donde tú empiezas y aquí no se ve que empiezas y ni se termina. ¿Sí? En el otro sombrero se veía dónde se empezaba y dónde se terminaba. En este no se ve, o sea, todo se hace en círculo. En la actualidad admiramos la capacidad de los zenú para transformar su entorno y coexistir con el medio acuático. Es un claro reflejo de su avanzada ingeniería hidráulica y su profunda conexión con la tierra. Esta rica tradición se manifiesta en el departamento de Córdoba, donde la ganadería y la agricultura desempeñan un papel crucial en la economía local. El suelo de Córdoba es notablemente fértil y variado, gracias a su geografía que abarca montañas, colinas, llanuras aluviales y zonas de piedemonte. Esta diversidad geográfica no solo favorece el crecimiento agrícola, sino que también sustenta una rica cultura gastronómica. Uno de los platos típicos de la región es el mote de queso, una deliciosa preparación que combina ñame, queso salado o costeño, suero costeño, ajo, cebolla, una hierba local conocida como bleo y un toque de limón. La historia de los zenú y su ingenio en la gestión del agua nos recuerda la importancia de preservar y valorar los conocimientos ancestrales que, hasta el día de hoy, continúan influyendo en las prácticas agrícolas y en la identidad cultural de esta región, a través de la integración de sus tradiciones y recursos naturales. En el sur de Colombia, donde la cordillera de los Andes se divide en las tres ramificaciones que definen y perfilan el diverso territorio colombiano, se encuentra el lugar donde confluyen los departamentos de Huila, Cauca y Nariño, el sitio donde las aguas subterráneas emergen para formar las lagunas madres de los ríos más importantes del norte de Sudamérica, la estrella fluvial que surte del 70% del agua del país. Esta increíble cuna de vida, conocido como el nudo andino, llamado el macizo colombiano, es el sitio de habitación de grandes cantidades de animales y de plantas nativas que cuidan la vida. En el maravilloso macizo colombiano, los antiguos habitantes hace unos 2000 años crearon y dispusieron ritualmente lo que hoy llamamos la biblioteca lítica más importante del continente americano. Este nudo andino fue el territorio destinado para ser un gran escenario sagrado en que se elaboraron cientos de centros subterráneos para en ellos entregar a la Madre Tierra estos símbolos esenciales. La gente de piedra. Las esculturas del pueblo escultor constituyen el magno legado lítico que habita las entrañas de la tierra en el sur de Colombia. Más de 500 diversas estatuas líticas o textos que encarnan un lenguaje cuya interpretación sigue siendo materia de estudio. Gente de piedra con grandes colmillos y ojos expresivos, portando objetos en sus manos, ataviados con detalles decorativos y simbólicos como máscaras, bastones,
tocados, serpientes y otros animales, poporos para mambear coca, escudos y lanzas, así como varios elementos rituales y simbólicos difíciles de interpretar. Todos ellos evocan un mundo alterno, donde las características de los animales, las plantas, los humanos y extraños seres misteriosos se integran en fantásticas imágenes líticas. Esta biblioteca en piedra se define y vincula tanto a los creadores originales hace 2000 años como a los actuales habitantes, quienes se consideran los guardianes y custodios del territorio y de las aguas, los animales y la misma biblioteca en piedra heredada de los antepasados. Ante el despojo colonialista que vivió el macizo colombiano en los últimos siglos, los habitantes guardianes del territorio han ejercido un papel fundamental y una función social para su recuperación y revalorización. Es así como llegamos al caso del despojo de los elementos líticos del territorio llevados a cabo por un museo alemán en 1913. En 1915, el corregidor o alcalde de San Agustín, José María Burbano, fue la primera persona en oponerse al saqueo y denunciarlo. Desde ese momento y hasta ahora, cientos de personas habitantes del macizo han luchado por impedir más saqueos y por el retorno de la gente de piedra, expoliada a través de los años. Acciones sociales y judiciales, y ahora la creación de una bitácora de la repatriación, forman parte de estas luchas sociales que evocan el vínculo y la relación con el patrimonio natural y ancestral que motivan los habitantes del macizo colombiano. La identidad de los pueblos tiene que ver con el pasado y también con el presente. Otro de los íconos de identidad del departamento del Huila es la achira, un bocadillo tradicional de la cocina del departamento. Les presento la planta de sagú o achira. Con la raíz hacemos el proceso para obtener la harina de sagú o achira. Un proceso que es de rallado o molido, queda como una masita, luego se extiende sobre estilo para su secado y luego se hornea y finalmente con otros productos ahí tenemos nuestras achiras. Las expresiones culturales son fundamentales para la identidad de los pueblos al conectar su pasado con su presente y les otorgan el derecho a existir simbólicamente. Esta forma de existencia se puede comparar con la de los colombianos que migran, quienes, a pesar de estar lejos de su tierra natal, mantienen vivas sus tradiciones y costumbres. Así, tanto los pueblos originarios como los migrantes enfrentan desafíos en la preservación de su identidad cultural, lo que resalta la importancia de reconocer y valorar estas conexiones en el contexto de la diáspora.